Vaticano. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Mireia Bonilla en la redacción y Mario Oscatón en la asistencia técnica, preparados para compartir con ustedes este 21 de febrero, primer domingo de Cuaresma, desde los estudios, como hemos dicho, de Radio Vaticano, Vatican News, el rezo de la oración mariana del Ángelus del Papa Francisco desde la ventana de su estudio frente a la plaza de San Pedro. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen también a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Y entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Radio María en Dajabón, República Dominicana, Radio María de la Altagracia, también en República Dominicana, Radio Luz FM de El Salvador, Radio San Camilo de Perú, Radio María de Panamá, Radio María de México, Setelmon de Alicante, España. Y de los Estados Unidos de América nos acompañan hoy ESNE El Sembrador, EWTN TV, Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami y Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Georgia. Recordamos que el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma corresponde al ciclo B este año y es de San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15, en que leemos: en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás, vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Mercoledì scorso, El miércoles pasado, con el rito penitencial de la ceniza, iniciamos el camino de la Cuaresma. Hoy, primer domingo de este tiempo litúrgico, la palabra de Dios nos indica el camino para vivir fructuosamente los 40 días que conducen a la celebración anual de la Pascua. Es el camino recorrido por Jesús, que el Evangelio, con el estilo esencial de Marcos, resume diciendo que él, antes de comenzar su predicación, se retiró durante 40 días al desierto, donde fue tentado por Satanás. El evangelista subraya que el Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto. El Espíritu Santo que descendió sobre él nada más recibir el bautismo de Juan en el río Jordán, el mismo Espíritu lo empuja ahora a ir al desierto para enfrentarse al tentador, para luchar contra el diablo. Toda la existencia de Jesús se pone bajo el signo del Espíritu de Dios, que lo anima, lo inspira y lo guía. Ma pensiamo al deserto. Pensemos en el desierto.
Fermiamoci un momento Detengámonos su questo ambiente un momento naturale en este e entorno anche natural simbolico, y simbólico così importante nella tan Bibbia. importante en la Biblia. Il deserto El è il desierto luogo es el dove lugar Dio parla al donde cuore Dios dell'uomo habla al corazón del e hombre dove sgorga la risposta y della donde brota la preghiera, respuesta de la oración, cioè il es decir, deserto della el solitudine, desierto de la soledad, il cuore staccato da el altre corazón cose separado de otras e cosas, solo in quella y solitudine solo en esa soledad si apre se abre alla parola di Dio, a la palabra de ma Dios. Pero è anche il luogo della prova es también e della el lugar de la tentazione, prueba y de la dove tentación, il donde el tentatore, tentador, aprovechando la e dei fragilidad bisogni y las umani, necesidades humanas, insinua la sua voce insinúa su menzognera, voz engañosa, alternativa a la de Dios. Es una voz alternativa vedere que te hace ver un'altra strada, otro camino un'altra strada di inganno. de engaño. Il tentatore El tentador seduce. seduce. Infatti, durante i 40 Efectivamente, giorni durante los 40 vissuti da Gesù días, nel deserto, durante los 40 días inizia vividos il por Jesús en el duello desierto, tra comienza el Gesù e il duelo diavolo, entre Jesús y el che si diablo, concluderà que con la passione e terminará la con la croce. pasión y la cruz. Tutto il ministero di Cristo Todo el è ministerio de una Cristo es lotta una contro il lucha contra el maligno nelle sue en sus molteplici múltiples manifestaciones, guarigioni delle curaciones de malattie, enfermedades, esorcismi exorcismos de los endemoniati, endemoniados, perdón de los pecados. È una lotta. Es una lucha. Dopo la prima fase Después de la primera fase en la que Jesús demuestra que habla y actúa con el poder de Dios, parece que el diablo prevalezca cuando el Hijo de Dios es rechazado, abandonado y finalmente capturado y condenado a muerte. Ha vencido el diablo, parece. Parece que el vencedor es Él. En realidad, la muerte era el último desierto a atravesar para derrotar definitivamente a Satanás y liberarnos a todos de su poder. Y así Jesús ha vencido en el desierto de la muerte para vencer en la resurrección. Cada año, al comienzo de la Cuaresma, este Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto nos recuerda que la vida del cristiano, tras las huellas del Señor, es una batalla contra el espíritu del mal. Nos muestra que Jesús se enfrentó voluntariamente al tentador y lo venció. Y al mismo tiempo nos recuerda que al diablo se le concede la posibilidad de actuar también sobre nosotros con sus tentaciones. Debemos ser conscientes de la presencia de este enemigo astuto, interesado en nuestra condena eterna, en nuestro fracaso, y prepararnos para defendernos de él y combatirlo. La gracia de Dios nos asegura, mediante la fe, la oración y la penitencia, la victoria sobre el enemigo. Yo querría subrayar algo. En las tentaciones, Jesús jamás conversa con el diablo, jamás. En su vida, Jesús jamás mantuvo un diálogo con el diablo, jamás. O lo echa, lo expulsa de los endemoniados o lo condena, o hace ver su maldad. Jamás el diálogo. En el desierto parece que hay un diálogo, porque el diablo le hace propuestas y Jesús responde. Y Jesús no responde con sus palabras, jamás. Responde con la palabra de Dios, con 3 pasajes de la Escritura. Y esto es válido
también para todos nosotros. Cuando se acerca el seductor y comienza a seducirnos, piensa en esto, haz aquello. La tentación es dialogar con él, como hizo Eva. Eva dijo, no se puede porque nosotros, y entabló un diálogo. Y si nosotros entramos en diálogo con el diablo, seremos vencidos. Pónganse esto en la cabeza y en el corazón. Con el diablo jamás se dialoga, jamás. No hay diálogo posible, solo la palabra de Dios. En el tiempo de Cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros como a Jesús a entrar en el desierto. No se trata, como hemos visto, de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que hacer silencio y ponernos a la escucha de la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. No tengan miedo del desierto. Buscar momentos de más oración, de silencio, entrar dentro de nosotros. No tengan miedo. Estamos llamados a caminar por las sendas de Dios, renovando las promesas de nuestro bautismo, renunciar a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones. El enemigo está ahí esperando. Estén atentos, pero jamás dialogar con él. Nos encomendamos a la intercesión maternal de la Virgen María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos. particolare saluto De modo i fedeli especial, polacchi. saludo a los fieles que sono aquí polacos que están aquí delante. Oggi Hoy, il mio pensiero mi pensamiento va al santuario di Płock, se dirige al santuario de Płock en Polonia, dove 90 anni fa donde hace il 90 Signore años Gesù el Señor si Jesús se manifestó manifestó a Santa Faustina Kowalska, affidándole uno encomendándole speciale un mensaggio mensaje della Divina especial, el de la Misericordia. Divina Misericordia.
mediante San Juan Pablo II, el mensaje llegó al mundo entero. Y no es otra cosa más que el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, que nos da la misericordia del Padre. Abrámosle el corazón diciendo: con fe, Jesús, confío en ti. Saludo a los jóvenes y adultos del grupo Talita Cum de la parroquia San Juan de los Florentinos en Roma. Gracias por su presencia y vayan adelante con alegría en sus proyectos de bien. Y a todos les deseo un feliz domingo. Lindo el sol, un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Hemos visto al Papa sonriente que se despide de los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. A la hora de este Ángelus del primer domingo de Cuaresma, el Papa destacó que no se debe dialogar con Satanás, el tentador, el seductor. Hay que hacer como hizo Jesús en el desierto, que respondía con la palabra de Dios. Eso es lo que todos deben hacer sin miedo alguno. Y bien, amigos, gracias por haber estado con nosotros conectados en esta transmisión extraordinaria de Radio Vaticano y Vaticano. Le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta catequesis, en los días previos a la Navidad, quisiera ofrecer algunos puntos de reflexión en preparación a la celebración de la Navidad. En la liturgia de la noche resonará el anuncio del ángel a los pastores: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto será para ustedes un signo. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Imitando i pastori, anche noi ci muoviamo spiritualmente verso Betlemme. Imitando a los pastores, también nosotros nos movemos espiritualmente hacia Belén, donde María ha dado a luz al niño en un establo, porque, como dice San Lucas, para ellos no había lugar en la posada. La Navidad se ha convertido en una fiesta universal, y también quien no cree percibe la fascinación de esta festividad. El cristiano, sin embargo, sabe que la Navidad es un evento decisivo, un fuego perenne que Dios ha encendido en el mundo y no puede ser confundido con las cosas efímeras. Es importante que no se reduzca a fiesta solamente sentimental o consumista. El domingo pasado he llamado la atención sobre este tema, subrayando que el consumismo nos ha secuestrado la Navidad. No, la Navidad no se debe reducir a una fiesta solamente sentimental o consumista, rica de regalos y de felicitaciones, pero pobre de fe cristiana y también pobre de humanidad. Por lo tanto, es necesario frenar una cierta mentalidad mundana, incapaz de captar el núcleo incandescente de nuestra fe, que es este. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Este es el núcleo de la Navidad. Es más, es la verdad de la Navidad, no hay otra. La Navidad nos invita a reflexionar, por otra parte, sobre la dramaticidad de la historia, en la cual los hombres heridos por el pecado van incesantemente a la búsqueda de la verdad,
a la búsqueda de la misericordia, en búsqueda de redención. Y por otro lado, sobre la bondad de Dios, que ha venido a nuestro encuentro para comunicarnos la verdad que salva y hacernos partícipe de su amistad y de su vida. Y este es un don de gracia. Esto es pura gracia, sin mérito nuestro. Hay un Santo Padre que dice, miren de esta parte y de la otra, de aquí y de allá, y busquen el mérito, y no encontrarán otra cosa que gracia. Todo es gracia, y esto es gracia. Un dono di grazia. E questo dono di grazia lo riceviamo attraverso la semplicità e l'umanità. Este don de gracia lo recibimos a través de la sencillez y la humanidad de la Navidad, y puede quitar nuestros corazones y puede quitar de nuestras mentes el pesimismo que hoy se ha difundido mucho más a causa de la pandemia. Podemos superar ese sentido de pérdida inquietante, no dejarnos abrumar por las derrotas y los fracasos, en la conciencia redescubierta de que ese niño, humilde y pobre, escondido e indefenso, es Dios mismo, hecho hombre por nosotros. El Concilio Vaticano II, en un célebre pasaje de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, nos dice que este evento nos concierne a cada uno de nosotros. Pero ¿ha nacido Jesús hace 2000 años atrás? ¿Tiene que ver conmigo? Sí, tiene que ver con todos de nosotros. Y dice así: el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Ha trabajado con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Jesús es uno de nosotros. Dios en Jesús es uno de nosotros. Esta realidad nos dona tanta alegría y tanta valentía. Dios no nos ha mirado desde arriba, desde lejos. No ha pasado de largo, no ha sentido asco por nuestra miseria, no se ha revestido con un cuerpo aparente, sino que ha asumido plenamente nuestra naturaleza y nuestra condición humana. Es uno de nosotros, como nosotros. No ha dejado nada fuera excepto el pecado. Toda la humanidad está en Él. Él ha tomado todo lo que somos, así como somos. Esto es esencial para comprender la fe cristiana. San Agustín, pensando a su camino de conversión, en sus confesiones escribe: todavía no tenía tanta humildad para poseer a mi Dios, al humilde Jesús, ni conocía las enseñanzas de su debilidad. ¿Y cuál es la debilidad de Jesús? La debilidad de Jesús es una enseñanza, porque nos revela el amor de Dios. La Navidad es la fiesta del amor encarnado, del amor nacido por nosotros en Jesucristo. Jesucristo es la luz de los hombres, que resplandece en las tinieblas, que da sentido a la existencia humana y a la historia entera. Queridos hermanos y hermanas, que estas breves reflexiones nos ayuden a celebrar la Navidad con mayor conciencia. Pero hay otro modo de prepararse que quiero recordarlos a ustedes y a mí, que está al alcance de todos. Meditar un poco en silencio delante del pesebre. El pesebre es una catequesis de esa realidad, de eso que se hizo en ese año, en ese día, que hemos escuchado en el Evangelio. Por esto, el año pasado escribí una carta que nos hará bien retomar. Se titula Admirable Signum.
signo admirable. Siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, los podemos convertir un poco en niños y permanecer contemplando la escena de la Natividad y dejar que renazca en nosotros el estupor por la forma maravillosa en la que Dios ha querido venir al mundo. Pidamos la gracia de la maravilla delante de este misterio, de esta realidad tierna y hermosa, tan cerca a nuestro corazón, que el Señor nos dé la gracia del estupor para encontrarlo, para acercarnos a Él, para acercarnos a todos nosotros. Esto hará renacer en nosotros la ternura. El otro día, hablando con algunos científicos, se hablaba de la inteligencia artificial y sobre los robots. Existen robots programados para todos y para todo, y esto va adelante. Y yo les pregunté a ellos, pero ¿qué cosa será aquello que los robots no podrán hacer? Y ellos pensaban y han hecho algunas propuestas y al final dijeron todos de acuerdo que era la ternura. Esto los robots no lo podrán hacer. Y es esto lo que hoy Dios nos trae. Este punto maravilloso, este momento maravilloso en el cual Dios ha querido venir al mundo, en el cual renace la ternura de Dios que es cercana al hombre. Y nosotros tenemos tanta necesidad de la ternura, tanta necesidad de caricias humanas ante tantas miserias. Si la pandemia nos ha obligado a estar más distantes, Jesús en el pesebre nos muestra el camino de la ternura para estar cerca, para ser humanos. Sigamos este camino. ¡Feliz Navidad! Queridos hermanos y hermanas, con la celebración de la Navidad a las puertas, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que ayuden a vivir mejor el nacimiento del Señor. Como los pastores obedientes al anuncio del ángel, vayamos espiritualmente también nosotros a Belén, donde en la pobreza de una gruta María dio a luz al Salvador del mundo. La Navidad es hoy en día una fiesta universal. Aún los que no tienen fe perciben su encanto. Para nosotros los cristianos es el acontecimiento decisivo que no puede ser confundido con lo que es banal y efímero. No se trata de una fiesta sentimental, consumista, llena de regalos pero vacía de fe. Es necesario que dejemos de lado una mentalidad mundana, incapaz de entender que la verdad fundamental de nuestra fe es el misterio de Dios, que se hizo hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Esta fiesta nos invita a contemplar, por una parte, el drama del mundo en el que el hombre herido por el pecado busca misericordia y salvación, y por otra parte, la bondad de Dios que vino a su encuentro para hacerlo participar de su bondad y de su vida. En este tiempo de sufrimiento y de incerteza a causa de la pandemia, la presencia de Dios en el niño recién nacido en Belén, indefenso, humilde y pobre, nos libra del sentido de fracaso, de impotencia y de pesimismo que llevamos dentro, y nos descubre el verdadero significado de la existencia humana y de la historia, porque Jesús se revela como luz que disipa las tinieblas y nos abre el horizonte de la alegría y de la esperanza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que esta Navidad contemplemos con corazón de niños, en silencio orante, el signo hermoso del pesebre y que el Señor nos conceda acoger con corazón puro y extasiado el modo maravilloso que Dios escogió para venir al mundo. La Virgen y San José nos alcancen del niño Jesús la gracia de que renazca en nuestro corazón la ternura, para abrazar con amor a todos como verdaderos hermanos y hermanas. Feliz Navidad para todos. Después de este saludo, ahora se rezará el Padre Nuestro en latín.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et il nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus, ne nos inducas in tentazione, sed libera nos mal. Domino vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in Nuestro nomine auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo. Se nos ha dado. È nato un bambino. Ha nacido un niño. La nascita è sempre fonte di speranza. El nacimiento es siempre una fuente de esperanza. Es la vida que florece, es una promesa de futuro. Y este niño Jesús ha nacido para nosotros, un nosotros sin fronteras, sin privilegios ni exclusiones. El niño que la Virgen María dio a la luz en Belén È nato per tutti. nació para todos. È il figlio che Dio ha dato all'intera Es el Hijo que Dios ha dado a toda la familia humana. Grazie a questo bambino Gracias a este niño, possiamo rivolgerci a Dio. todos podemos dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Papà. Papá. Gesù è l'unigenito. Jesús es el unigénito. Nadie más conoce al Padre sino Él. Ma lui è venuto nel mondo Pero Él proprio vino per al mundo rivelarci. precisamente para revelarnos el rostro del Padre Celestial. E così, grazie a Y questo así, bambino, gracias a tutti este niño, possiamo todos podemos amarci, llamarnos essere realmente y ser verdaderamente hermanos di ogni continente, de todos los continentes, de todas las lenguas y con le culturas, nostre identità e con nuestras diversità, identidades y diferencias. Sin embargo, fratelli e sorelle. todos hermanos y hermanas. In questo momento storico, En este momento de la segnato historia, dalla crisi marcado por la ecologica, crisis dai ecológica disturbi y por los economici, graves desequilibrios económicos y sociales agravados por la pandemia del coronavirus, necesitamos más que nunca la fraternidad. E Dio ce la offre donando Y Dios nos la ofrece dándonos a su Hijo Jesús. non una fraternità fatta di No una belle fraternidad hecha de bellas ideali palabras, astratti, de ideales abstractos, de sentimientos vagos. No, una fraternità una fraternidad basata basada en el amor real, capace di incontrare capaz de encontrar al otro que es diferente a mí, compatire de compadecerse de su sufrimiento, de acercarse y de cuidarlo, anche se non è della mia aunque famiglia, no sea de mi familia, de mi etnia, della mia de mi religión. è diverso da me, ma è Es figlio diferente a mí, di Dio, è mio fratello. pero es hijo de Dios, es mi hermano, mi hermana. E questo vale anche Y esto es nei válido rapporti también para las relaciones entre los pueblos y las naciones. fratelli tutti. Hermanos todos, fratelli Nel Natale tutti. celebriamo la luce Que di el, ni- Cristo che viene que el niño de al Belén mondo. nos ayude, pues, E lui viene per tutti. y Él viene para Non soltanto todos, per alcuni. no solo para algunos. Oggi in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia, Hoy en este appaiono tiempo de oscuridad y en este diverse tiempo de luci pandemia aparecen muchas come luces le de esperanza, scoperte dei vaccini. como el descubrimiento de Ma las perché queste luci vacunas. possano illuminare e portare speranza al mondo intero, devono stare a disposizione. Pero para que estas hijas puedan disponer de todos, no podemos dejar que los nacionalismos ci impediscano nos impidan vivere come de la vera vivir famiglia umana che siamo. como la verdadera familia humana que Possiamo neanche somos. lasciare che il virus No dell'individualismo podemos dejar radicale tampoco que el virus del individualismo che ci renda venza sobre indifferenti nosotros alla sofferenza y della nos vita. haga ser indiferentes ante el sufrimiento. Non posso mettermi me stesso prima che gli No altri, puedo ponerme yo antes que los demás, mettendo alle leggi del mercato poniéndome a la e ley del di mercado invenzione sopra le leggi y dell'amore poniéndome e sobre della salute dell'umanità. las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Prego a tutti Ruego a i todos responsabili degli los stati, responsables, imprese, organismi internazionali, empresas y organismos promuovere internacionales la cooperazione e que, non la co- concorrenza, que colaboren y que no hagan e di cercare competencia, una soluzione per que tutti, busquen una vaccini solución per para todos, vacunas para todos, specialmente per i più vulnerabili e especialmente bisognosi para los más di tutte le vulnerables regioni del de pianeta. todas las regiones del planeta. Al primo posto, En primer i lugar, più vulnerabili los e más bisognosi. vulnerables, los más necesitados.
Que el niño de Belén nos ayude pues a ser disponibles, generosos y solidarios, especialmente con las personas más frágiles, los enfermos y todos aquellos que en este momento se encuentran sin trabajo o en graves dificultades por las consecuencias económicas de la pandemia, así como con las mujeres que en estos meses de confinamiento han sufrido violencia doméstica. Frente a un desafío que no tiene límites, estamos todos en la misma barca. Cada persona es mi hermano. En cada persona veo reflejado el rostro de Dios. Y en los que sufren, vislumbra el Señor que pide mi ayuda. Lo veo en el enfermo, en el pobre, en el desempleado, en el marginado, en el migrante y en el refugiado. Todos hermanos y hermanas. En el día en que la palabra de Dios se hace niño, volvamos nuestra mirada a tantos niños que en todo el mundo, especialmente en Siria, Irak y Yemen, están pagando todavía el alto precio de la guerra. Que sus rostros conmuevan las conciencias de las personas de buena voluntad, de modo que se puedan abordar las causas de los conflictos y se trabaje con valentía para construir un futuro de paz. Que este sea el momento propicio para disolver las tensiones en todo Oriente Medio y en el Mediterráneo Oriental. Que el niño Jesús cure nuevamente las heridas del amado pueblo de Siria, que desde hace ya un decenio está exhausto por la guerra y sus consecuencias, agravadas aún más por la pandemia. Que lleve consuelo al pueblo iraquí y a todos los que se han comprometido en el camino de la reconciliación, especialmente a los yazidíes, que han sido duramente golpeados en los últimos años de guerra. Que porte paz a Libia y permita que la nueva fase de negociaciones en curso acabe con todas las formas de hostilidad en el país. Que el niño de Belén done fraternidad en la tierra que lo vio nacer. Que los sirios y los palestineses puedan recuperar la confianza mutua para buscar una paz justa y duradera a través del diálogo directo, capaz de acabar con la violencia y superar los resentimientos endémicos para dar testimonio al mundo de la belleza de la fraternidad. Que la estrella que iluminó la noche de Navidad sirva de guía y aliento al pueblo del Líbano, para que en las dificultades que enfrenta, con el apoyo de la comunidad internacional, no pierda la esperanza. Que el príncipe de la paz ayude a los dirigentes del país a dejar de lado los intereses particulares y a comprometerse con seriedad, honestidad y transparencia para que Líbano siga un camino de reformas y continúe con su vocación de libertad y coexistencia pacífica. Que el Hijo del Altísimo apoye el compromiso de la comunidad internacional y de los países involucrados de mantener el cese del fuego en el Alto Karabaj, como también en las regiones orientales de Ucrania, y a favorecer el diálogo como única vía que conduce a la paz y a la reconciliación. Que el divino niño alivie el sufrimiento de las poblaciones de Burkina Faso, de Malí y de Níger, laceradas por una grave crisis humanitaria, en cuya base se encuentran extremismos y conflictos armados, pero también la pandemia y otros desastres naturales. Que haga cesar la violencia en Etiopía, donde a causa de los enfrentamientos muchas personas se ven obligadas a huir. Que consuele a los habitantes de la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique,
víctimas de la violencia del terrorismo internacional. Y aliente a los responsables de Sudán del Sur, Nigeria y Camerún a que prosigan el camino de fraternidad y diálogo que han emprendido. Que la palabra eterna del Padre sea fuente de esperanza para el continente americano, particularmente afectado por el coronavirus, que ha exacerbado los numerosos sufrimientos que lo oprimen, a menudo agravados por las consecuencias de la corrupción y el narcotráfico. Que ayude a superar las recientes tensiones sociales en Chile y a poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Que el Rey de los Cielos proteja a los pueblos azotados por los desastres naturales en el sudeste asiático, especialmente en Filipinas y Vietnam, donde numerosas tormentas han causado inundaciones con efectos devastadores para las familias que viven en esas tierras, en términos de pérdidas de vidas, daños al medio ambiente y repercusiones para las economías locales. Y pensando en Asia, no puedo olvidar al pueblo Rohingya. Que Jesús, nacido pobre entre los pobres, lleve esperanza a su sufrimiento. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, un niño nos ha nacido, ha venido para salvarnos. Él nos anuncia que el dolor y el mal no tienen la última palabra. Resignarse a la violencia y a la injusticia significaría rechazar la alegría y la esperanza de la Navidad. En este día de fiesta, pienso de modo particular en todos aquellos que no se dejan abrumar por las circunstancias adversas, sino que se esfuerzan por llevar esperanza, consuelo y ayuda, socorriendo a los que sufren y acompañando a los que están solos. Jesús nació en un establo, pero envuelto en el amor de la Virgen María y San José. Al nacer en la carne, el Hijo de Dios consagró el amor familiar. Mi pensamiento se dirige en este momento a las familias, a las que no pueden reunirse hoy, así como a las que se ven obligadas a quedarse en casa. Para todos, que la Navidad sea una oportunidad para redescubrir la familia como cuna de vida y de fe, un lugar de amor que acoge, de diálogo, de perdón, de solidaridad fraterna y de alegría compartida, fuente de paz para toda la humanidad. A todos, feliz Navidad. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini officiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnazione coniovim, per passione meius ad cruce, a resurrezione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza. El Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y a los que reciben su bendición por medio de la radio, la televisión y las nuevas tecnologías de comunicación, concede una indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Rogamos a Dios Todopoderoso que preserve al Papa durante mucho tiempo como cabeza de la Iglesia y que conceda la paz y la unidad a la Iglesia en todo el mundo. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad nosotros confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptista, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum Miserator Vestri Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatorum, vostrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratia et consolationem Sancti Spiritu, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribat vobis, omnipotens et misericordomius. Amen. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, renuevo mis felicitaciones de Feliz Navidad a todos ustedes que están conectados en todas partes del mundo por medio de la radio y la televisión y otros medios de comunicación. Les agradezco por su presencia espiritual en este día, caracterizado por la alegría. En estos días, en los cuales damos fe y vida a los hombres para ser mejores, no nos olvidemos hoy de rezar por las familias y las comunidades que viven. Estad siempre alegres, sed constantes en el orar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Quisiera detenerme hoy en la oración de acción de gracias y hago referencia a un episodio del evangelista Lucas. Mientras Jesús estaba en camino, se le acercaron 10 leprosos que imploran: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Sabemos que para los enfermos de lepra el sufrimiento físico se unía la marginación social y religiosa, eran marginados. Jesús no rehúye el encuentro con ellos, a veces va más allá de los límites impuestos por la ley y toca al enfermo, lo abraza, lo sana. En este caso no hay contacto. A distancia Jesús les invita a presentarse donde los sacerdotes, los cuales estaban encargados, según la ley, de certificar la sanación. Jesús no dice otra cosa. Ha escuchado su oración, su grito de piedad, y les manda enseguida donde los sacerdotes. Los 10 se fían, no se quedan ahí, se fían, van enseguida. Y mientras están yendo, se curan.
los 10. Los sacerdotes habrían, por tanto, podido constatar su sanación y devolverles a la vida normal. Pero aquí viene el punto más importante. De ese grupo, solo uno, antes de ir donde los sacerdotes, vuelve atrás a dar las gracias a Jesús y alabar a Dios por la gracia recibida. Solo uno, los demás continúan por su camino. No era un hebreo, era un samaritano. Y Jesús nota que ese hombre no era un hebreo, era un samaritano, una especie de hereje para los judíos de la época. Jesús comenta, ¿no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Es conmovedor el relato. Este pasaje, por así decir, divide el mundo en dos. Quien no da las gracias y quien da las gracias. Quien toma todo como si se le debe y quien acoge todo como don, como gracia. El catecismo escribe, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. La oración de gracias comienza siempre desde aquí, del reconocerse precedidos por la gracia. Hemos sido pensados antes de que aprendiéramos a pensar. Hemos sido amados antes de que aprendiéramos a amar. Hemos sido deseados antes de que en nuestro corazón surgiera un deseo. Si miramos la vida así, entonces el gracias se convierte en el motivo conductor de nuestras jornadas. Gracias. Tantas veces olvidamos de decir gracias. El rendimiento de gracia ha dado el nombre al sacramento più essenziale que ci sia, la Eucaristía. Para nosotros cristianos, el dar gracias ha dado nombre al sacramento más esencial que hay, la Eucaristía. La palabra griega, de hecho, significa precisamente esto, acción de gracias. Los cristianos, como todos los creyentes, bendicen a Dios por el don de la vida. Vivir es ante todo haber recibido, sobre todo la vida. Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida. Y esto es solo la primera de una larga serie de deudas que contraemos viviendo. Deudas de reconocimiento. En nuestra existencia, más de una persona nos ha mirado con ojos puros, gratuitamente. A menudo se trata de educadores, catequistas, personas que han desempeñado su rol más allá de la medida pedida por el deber y han hecho surgir en nosotros la gratitud. También la amistad es un don del que estar siempre agradecidos. Questo grazie che il cristiano condivide con tutti si dilata nell'incontro con Gesù. Este gracias que el cristiano comparte con todos se dilata en el encuentro con Jesús. Los evangelios testifican que el paso de Jesús suscita a menudo alegría y alabanza a Dios en aquellos que lo encontraban. Las narraciones de la Navidad están llenas de orantes con el corazón ensanchado por la llegada del Salvador. Y también nosotros hemos sido llamados a participar en esta inmensa exultación. Lo sugiere también el episodio de los 10 leprosos sanados. Naturalmente, todos estaban felices por haber recuperado la salud, pudiendo así salir de esa interminable cuarentena forzada que les excluía de la comunidad. Pero entre ellos hay uno que a la alegría añade alegría. Además de la sanación, se alegra por el encuentro sucedido con Jesús. No solo está libre del mal, sino que ahora también posee la certeza de ser amado. Y este es el punto central, cuando tú agradeces y expresas la certeza de ser amado. Y este es un paso grande, tener la certeza de ser amado. Es el descubrimiento del amor como fuerza que gobierna al mundo.
Dante diría, el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Ya no somos viajeros errantes que vagan por aquí y por allá. Tenemos una casa, vivimos en Cristo y desde esta casa contemplamos el resto del mundo y este nos parece infinitamente más bello. Somos hijos del amor, somos hermanos del amor, somos hombres y mujeres de gracia. Por tanto, hermanos y hermanas, tratemos de estar siempre en la alegría del encuentro con Jesús. Cultivemos la alegría. Sin embargo, el demonio, después de habernos engañado, nos deja siempre tristes y solos. Si estamos en Cristo, ningún pecado y ninguna amenaza nos podrán impedir nunca continuar con alegría el camino junto a tantos compañeros de viaje. Sobre todo, no dejemos de agradecer. Si somos portadores de gratitud, también el mundo se vuelve mejor, quizá solo un poco, pero es lo que basta para transmitirle un poco de esperanza. El mundo tiene necesidad de esperanza y con la gratitud, con esta actitud de dar gracias, nosotros transmitimos la esperanza. Todo está unido, todo está conectado y cada uno puede hacer su parte allá donde se encuentra. El camino de la felicidad es el que San Pablo ha descrito al final de una de sus cartas. Oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. No extingan el espíritu, no extingan el espíritu. Es un hermoso programa de vida. No apagar el espíritu que tenemos adentro y que nos lleva a la gratitud. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración de acción de gracias. El evangelista Lucas nos relata cómo Jesús curó 10 leprosos, pero solo uno de ellos volvió a darle gracias. Precisamente un samaritano, considerado hereje por los judíos. En esa ocasión Jesús comentó, solo este extranjero volvió para glorificar a Dios. Así nos muestra cómo el mundo puede dividirse en 2 tipos de personas, los que dan gracias y los que creen que todo se les debe. La oración de acción de gracias nace precisamente de sentir que todo lo que tenemos es un regalo, un don, que estamos vivos, porque alguien nos ha querido antes incluso que nosotros aprendiéramos a pensar, aprendiéramos a amar o a desear. Los cristianos hemos dado el nombre de Eucaristía, que en griego dice acción de gracias, al principal sacramento de nuestra fe. Nosotros damos gracias por la vida y por todo lo que ella nos da. Pero como el leproso samaritano, no solo agradecemos los dones, sino en ellos el encuentro con Jesús. Ese leproso se distinguió de los otros porque entendió que debía dar gracias por su curación, pero sobre todo por haber conocido cuánto lo amaba Jesús. También nosotros estamos llamados a ser testigos con la acción de gracias de esa alegría, pues estamos encontrando una casa donde nos divertimos y acogidos, amados. El demonio busca alejarnos, dejarnos solos y tristes. Sin embargo, no estamos solos. Con Jesús podemos estar siempre alegres, porque nada puede separarnos de su amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder a esta alegría del encuentro con Jesús, como nos pide el apóstol San Pablo, dando gracias en cualquier situación y siendo perseverantes en la oración. Y a todos les deseo un año nuevo lleno de la presencia misericordiosa de Dios. Que el Señor los bendiga. Y ahora nos disponemos para rezar el Padre Nuestro. Dice che colui che abbiamo contemplato nel suo Natale
Hoy el Evangelio dice que aquel que hemos contemplado en su natividad, Jesús, existía antes del comienzo de las cosas, antes del universo, antes de todo. Él está antes del espacio y el tiempo. En Él estaba la vida antes de que apareciera la vida. San Juan lo llama verbo, es decir, palabra. ¿Qué quiere decirnos? La palabra sirve para comunicar. No se habla solo. Se habla con alguien. Siempre se habla a alguien. Cuando vemos en la calle gente que habla sola, decimos a esta persona le pasa algo. Nosotros hablamos siempre a alguien. Ahora, el hecho de que Jesús sea desde el principio la palabra, significa que desde el principio Dios se quiere comunicar con nosotros, quiere hablarnos. El Hijo unigénito del Padre quiere decirnos la belleza de ser hijos de Dios. Es la luz verdadera y quiere alejarnos de las tinieblas del mal. Él es la vida, que conoce nuestras vidas y quiere decirnos que las ama desde siempre, nos ama a todos. Este es el mensaje maravilloso de hoy. Jesús es la palabra eterna de Dios, que desde siempre piensa en nosotros y desea comunicar con nosotros. Y para hacerlo fue más allá de las palabras. De hecho, el núcleo del Evangelio de hoy nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. ¿Por qué San Juan usa esta expresión carne? No podía decir en una forma más elegante que se hizo hombre. No, utiliza la palabra carne porque indica nuestra condición humana en toda su debilidad, en toda su fragilidad. Nos dice que Dios se hizo fragilidad para tocar de cerca nuestras fragilidades. Por lo tanto, desde el momento en que el Señor se hizo carne, nada en nuestra vida le es ajeno. No hay nada que Él desdeñe. Podemos compartir todo con Él, todo. Querido hermano, querida hermana, Dios se hizo carne para decirte, para decirnos que te ama precisamente allí. Te ama precisamente allí en nuestras fragilidades, en tus fragilidades, precisamente allí donde más nos avergonzamos, donde tú te avergüenzas más. Es audaz esto, es audaz la decisión de Dios. Se hizo carne precisamente allí, en donde nosotros tantas veces nos avergonzamos. Entra en nuestra vergüenza para hacerse hermano nuestro, para compartir el camino de la vida. Se hizo carne y no volvió atrás. No asumió nuestra humanidad como un vestido que se pone y se quita, no. Nunca se separó de nuestra carne ni tampoco se cansó y jamás se separará. Ahora y por siempre está en el cielo con su cuerpo de carne humana. Se unió para siempre a nuestra humanidad. Podríamos decir que la desposó. A mí me gusta pensar que cuando el Señor reza, el Padre para nosotros, por nosotros, no habla solamente. Hace ver las heridas de la carne, hace ver las llagas que ha sufrido por nosotros. Y esto es Jesús. Con su carne es el intercesor que también quiso llevar los signos del sufrimiento. Jesús con su carne está ante el Padre. El Evangelio dice, en efecto, que vino a habitar entre nosotros. No vino de visita y luego se fue.
vino a habitar entre nosotros, a estar con nosotros. ¿Qué quiere entonces de nosotros? Él desea una gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo con confianza, abrámosle nuestro corazón, contémosle todo. Detengámonos en silencio ante el Belén para saborear la ternura de Dios que se hizo cercano, que se hizo carne. Y sin miedo, invitémosle a nuestra casa, a nuestra familia, y también cada uno conoce bien, invitémosle a nuestras fragilidades, invitemos a que Él vea nuestras llagas. Él vendrá y la vida cambiará. La Santa Madre de Dios, en quien el Verbo se hizo carne, nos ayude a acoger a Jesús, que golpea la puerta de nuestro corazón para vivir con nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Utini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et turus perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, renuevo a todos ustedes mis deseos por el año apenas iniciado. Como cristianos, huimos de la mentalidad fatalística o mágica. Sabremos que las cosas irán mejor en la medida en que con la ayuda de Dios trabajaremos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desventajados. No sabemos qué nos reservará el 2021, pero lo que cada uno y todos juntos podemos hacer es comprometernos un poco más a cuidar los unos de los otros y de la creación, nuestra casa común. Es verdad, está la tentación de cuidar solamente de los propios intereses, seguir haciendo la guerra, por ejemplo, concentrarse solamente en el perfil económico, vivir hedonísticamente, es decir, buscando solamente de satisfacer los propios placeres. Está esa tentación. He leído en los diarios una cosa que me ha entristecido mucho. En un país, no recuerdo cuál, para huir del confinamiento y tomarse vacaciones bien, salieron en aquella siesta más de 40 aviones. Gente que es gente buena, pero que no ha pensado. Aquellos que quedaban
en casa, los problemas económicos de tantas personas que el confinamiento ha tirado por tierra a los enfermos. Solamente han pensado a tomarse vacaciones al propio placer. Esto me ha dolido mucho. Deseo un saludo particular a cuantos inician el nuevo año con mayores dificultades, a los enfermos, a los desocupados, a todos los que viven situaciones de opresión y explotación. Y con afecto deseo saludar a todas las familias, especialmente a aquellas en Por esto, porque la familia de Jesús, la de Nazaret, es la familia modelo, en la que todas las familias del mundo pueden hallar un sólido punto de referencia y una firme inspiración. A Nazaret ergo mogliata la primavera de la vida humana del Figlio de Dio. En Nazaret brotó la primavera de la vida humana del Hijo de Dios en el instante en que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María. Entre las paredes acogedoras de la casa de Nazaret se desarrolló en un ambiente de alegría la infancia de Jesús, rodeado de la solicitud maternal de María y los cuidados de José, en el que Jesús pudo ver la ternura de Dios. L'imitazione della Sacra Famiglia siamo chiamati a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare. A imitación de la Sagrada Familia estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones, abriendo horizontes de esperanza. En la familia se podrá experimentar una comunión sincera. Cuando esa sea una casa de oración, cuando los afectos sean profundos y puros, cuando el perdón prevalezca sobre las discordias, cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios. En questo modo la familia se apre alla gioia que Dio dona a tutti coloro. De esta manera, la familia se abre a la alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo tiempo, haya la alegría espiritual para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración para la construcción de un mundo siempre nuevo y mejor, capaz, por tanto, de ser portadora de estímulos positivos. La familia evangeliza con el ejemplo de vida. La familia evangeliza con el ejemplo de vida. Es cierto que en cada una de las familias existen problemas. Y a veces se discute. Padre, he peleado. Somos humanos, somos débiles. Y todos tenemos a veces estas cosas que peleamos en familia. Yo les digo una cosa, si discuten en la familia, que no termine la jornada sin hacer la paz. He peleado, muy bien, pero antes de terminar el día, haz las paces, porque la guerra fría del día siguiente es muy peligroso, no ayuda. Y además en la familia existen 3 palabras que se tienen que cuidar siempre. Permiso, gracias, disculpa. Permiso para no ser invasivo en la vida de los demás. Permiso, puedo hacer esto. ¿Te parece que puedo hacer esto? Permiso. Siempre no ser invasivo. La primera palabra. Gracias de tantas ayudas, de tantos servicios que hacemos en la familia. Agradecer siempre. Pero la gratitud es la sangre del alma noble. Gracias. Y luego la más difícil de las palabras de pronunciar, disculpa. Porque siempre hacemos cosas feas y muchas veces alguien se siente ofendido. Pero podemos decir, disculpa, disculpa. No olvidemos estas 3 palabras. Permiso, gracias, disculpa. Si en una familia, en el ambiente familiar existen estas 3 palabras, la familia va bien. L'esempio di evangelizzare con la famiglia ci chiama la festa di oggi.
El ejemplo de evangelizar en la familia nos llama en la fiesta de hoy a redescubrir el amor conyugal y familiar, tal y como quedó subrayado en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, cuyo quinto aniversario de promulgación tendrá lugar el próximo 19 de marzo. Y habrá un año de reflexión sobre el Amoris Laetitia, y será una oportunidad para profundizar el contenido de este documento. Estas reflexiones estarán puestas a disposición de las comunidades y familias especiales para acompañarlos en su camino. Desde ahora le invito a todos a sumarse a las iniciativas que se impulsarán durante el año y que serán coordinadas por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Encomendemos este camino con las familias a San José, esposo y padre solícito, este camino con las familias de todo el mundo. Que la Virgen María, a la que ahora nos dirigimos con la oración del Ángelus, obtenga a las familias del mundo sentirse capaz, cada vez más fascinadas por el ideal evangélico de la Sagrada Familia, de modo que se conviertan en levadura de nueva humanidad y de una solidaridad concreta y universal. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udigni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimo, per passione meius et crucem, et resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en el nombre del Señor. Benedicat vos. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes, familias, grupos y también a cada uno de los fieles que siguen la oración del Ángelus a través de los medios de comunicación social. Mi pensamiento va especialmente a las familias que en estos meses han perdido a un ser querido o han sido afectados por las consecuencias de la pandemia. Pienso también en los médicos, en los enfermeros y a todo el personal sanitario, del cual el compromiso en primera línea para contrastar a la difusión del virus ha tenido una significativa repercusión en la vida familiar. Y hoy especialmente confío al Señor cada familia, especialmente aquellas que están afectadas por las dificultades de la vida y las incomprensiones. Que el Señor que nace en Belén done a todos la serenidad y la fuerza. Vamos al Santo Padre, que dentro de pocos minutos se asomará desde la ventana del Palacio Apostólico. Saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal Vatican News, Facebook Live y YouTube.
Un saludo especial al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, conectados con nosotros a través de Facebook. Y nuestro cordial saludo va también a las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal en radio y televisión. Ellas son Setelmont TV de Alicante, España, ESNE El Sembrador, EWTN, las dos de Estados Unidos, y siempre desde los Estados Unidos nos acompañan Santa Teresita Radio, Radio Paz en Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Georgia, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio San Camilo, Perú, Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina, Radio María Panamá, Radio María México y Radio María de la Alta Gracia desde República Dominicana. Y mientras esperamos al Papa, que dentro de instantes rezará a la Madre de Dios, reflexionando en primer lugar sobre el Evangelio del día, recordamos que la lectura de hoy es del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos y presenta el encuentro de Jesús con un leproso. Y dice así: en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Y ya vemos al Santo Padre que se aproxima a la ventana y empieza a saludar a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro en un día muy frío pero soleado, que ha permitido que se reúnan a distancia de seguridad. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Es bella la piazza con il sole. Es bella la plaza con el sol, ¿eh? Es bella. Il Vangelo di oggi ci presenta l'incontro fra Gesù. El Evangelio de hoy nos presenta el encuentro entre Jesús y un hombre enfermo de lepra. I leprosi erano considerati impuri. Los leprosos eran considerados impuros y según las prescripciones de la ley debían permanecer fuera de los lugares habitados. Eran excluidos de toda relación humana, social y religiosa. Por ejemplo, no podían entrar en la sinagoga, en los templos. Jesús, en cambio, se deja que se le acerque a aquel hombre, se conmueve. Incluso extiende la mano y lo toca. Esto era impensable en aquel tiempo. De este modo realiza la buena noticia que anuncia: Dios se ha hecho cercano a nuestra vida. Tiene compasión de la suerte de la humanidad herida y viene a derribar toda barrera que nos impide vivir nuestra relación con Él, con los demás y con nosotros mismos. Se ha hecho cercano, cercanía. Recuérdense bien esta palabra, cercanía, compasión. El Evangelio dice que Jesús, viendo el leproso, sintió compasión, ternura. Tres palabras que indican el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. En este episodio podemos ver que se encuentran dos transgresiones. La transgresione del leproso que se avicina a Jesús. La transgresión del leproso que se acerca a Jesús y no podía hacerlo. Y Jesús, que movido por la compasión, se acerca y lo toca con ternura para curarlo, que no podía hacerlo.
Ambos son transgresores. Son dos transgresiones. La prima trasgressione è quella del lebbroso. Nonostante le prescrizioni della legge, La primera transgresión es aquella del leproso. A pesar de las prescripciones de la ley, sale del aislamiento y se acerca a Jesús. un castigo divino. Su enfermedad era considerada un castigo divino. Egli può vedere un altro volto di Dio. Pero en Jesús, Él puede ver otro rostro de Dios. Ma il Padre della compassione. No el Dios que castiga, sino el Padre de la compasión y del amor, que nos libera del pecado y que nunca nos excluye de su misericordia. Así que el hombre puede salir de su aislamiento, porque en Jesús encuentra a Dios que comparte su dolor. La actitud de Jesús lo atrae, lo empuja a salir de sí mismo y a confiarle a Él su historia dolorosa. Permítanme aquí un pensamiento. Por tantos buenos sacerdotes confesores que tienen esta actitud de atraer a la gente, y tanta gente que se siente nada, se siente a tierra, abatido, pero con ternura, con compasión. Muy bien, esos confesores que no están con el látigo en la mano, sino que están para recibir, para escuchar, para decir que Dios es bueno, que Dios perdona siempre, que Dios no se cansa de perdonar. Y estos confesores misericordiosos, por ellos pido a todos ustedes que les dediquen un aplauso, todos. La seconda trasgressione è quella di Gesù. La segunda transgresión es la de Jesús. Mientras la ley prohibía tocar a los leprosos, Él se conmueve. Extiende su mano y lo toca para curarlo. Alguno diría, ha pecado. Ha hecho lo que la ley prohibía. Es un transgresor. Non si limita alle parole, ma lo tocca. No se limita a las palabras, sino que lo toca. Tocar con amor significa establecer una relación, entrar en comunión, implicarse en la vida del otro hasta el punto de compartir incluso sus heridas. Con este gesto Jesús muestra que Dios no es indiferente, que no se mantiene a una distancia de seguridad, al contrario, se acerca con compasión y toca nuestra vida para volver a sanarla con ternura. Es el estilo de Dios, cercanía, compasión y ternura. La transgresión de Dios. Es un gran transgresor, Dios, en este sentido. Hermanos y hermanas, también hoy en el mundo tantos hermanos y hermanas sufren por esta enfermedad o por otras enfermedades y condiciones a las que lamentablemente se asocia un prejuicio social. Este es un pecador. Piensen en aquel momento cuando entró en el banquete aquella mujer. Buttò sui piedi di Gesù quel profumo. Y desparramó sobre los pies de Jesús el perfume. Los otros decían, pero si este fuera el profeta, conoscerebbe chi sia questa donna. Sabría quién era esta mujer, una pecadora, el desprecio. En cambio, Jesús recibe, es más, agradece y le dice,
te son perdonados tus pecados. la tenerezza di Gesù. La ternura de Jesús. Il pregiudizio sociale di allontanare la gente con la parola, questo è un impuro. El prejuicio social de alejar a la gente con la palabra, este es un impuro. A veces es verdad, pero no prejuzgar. Ma ciascuno di noi può capitare di sperimentare ferite. Pero a cada uno de nosotros nos puede ocurrir experimentar heridas, fracasos, sufrimientos, egoísmos que nos cierran a Dios y a los demás. El pecado nos cierra en nosotros mismos, en la vergüenza, por humillaciones. Y Dios quiere abrir el corazón. Frente a todo esto, Jesús nos anuncia que Dios no es una idea o una doctrina abstracta, sino que es aquel que se contamina con nuestra humanidad herida y no teme entrar en contacto con nuestras llagas. Pero Padre, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios se contamina? No lo digo yo. Lo dijo San Pablo. Sí, se ha hecho pecado. El que no es pecador, que no puede pecar, se ha hecho pecado. Miren cómo se ha contaminado Dios para acercarse a nosotros, para tener compasión y para hacer entender su ternura, cercanía, compasión y ternura. Para respetar las reglas de la buena reputación y de las costumbres sociales, a menudo silenciamos nuestro dolor o usamos máscaras para disimularlo. Con el fin de conciliar los cálculos de nuestro egoísmo o las leyes internas de nuestros temores, no nos implicamos demasiado en los sufrimientos de los demás. Pidamos, en cambio, al Señor la gracia de vivir estas dos transgresiones del Evangelio, estas dos transgresiones del Evangelio de hoy, la del leproso, para que tengamos la valentía de salir de nuestro aislamiento y en lugar de quedarnos allí a lamentarnos o a llorar por nuestros fracasos, en vez de esto, vayamos hacia Jesús tal como somos. Señor, yo soy así. Sentiremos ese abrazo de Jesús tan hermoso. Y luego la transgresión de Jesús, un amor que hace ir más allá de las convenciones, que hace superar los prejuicios y el miedo de mezclarnos con la vida del otro. Aprendamos a ser transgresores como estos dos, como el leproso y como Jesús. Que en este camino nos acompañe la Virgen María, a la que ahora invocamos en la oración del Ángelus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnatione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, sempre guardo con gratitudine miro con gratitud all'impegno di coloro el compromiso de aquellos que colaboran in en favor dei migranti. de los migrantes. A tutti A todos ringrazio les agradezco quello che fanno per i por lo que migranti. hacen por los migrantes. Oggi in particolare Hoy en particular mi associo me ai asocio vescovi della Colombia a los obispos de Colombia nell'esprimere en el expresar reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas de implementar el Estatuto de Protección Temporánea para los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo la acogida, la protección y la integración. Y esto no lo hace un país riquísimo, superdesarrollado, no, lo hace un país con tantos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz, casi 70 años de guerrilla. Pero con estos problemas ha tenido el coraje de mirar a aquellos migrantes y hacer este estatuto. Gracias a la Colombia, gracias. Hoy, en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, proclamados por Juan Pablo II como patronos de Europa, saludo con afecto a todas las comunidades que viven en territorios evangelizados por los santos hermanos. Que su intercesión les ayude a encontrar caminos nuevos para comunicar el Evangelio. No han tenido miedo estos dos de encontrar caminos nuevos para comunicar el Evangelio y que su intercesión